Hola, vamos a continuar con nuestra serie de video tutoriales sobre Python. En este caso vamos a abrir nuestro editor de código. Nos aparece el código que habíamos escrito la vez anterior para probar las opciones de debug. Vamos a crear un nuevo archivo. Le llamaremos program02. Y en este caso nos vamos a concentrar en los tipos de datos que están presentes en Python. Vamos a empezar diciendo que Python tiene varios tipos de datos. Vamos a escribir unas cuantas variables. La primera variable va a ser un booleano que puede ser verdadero o falso. La segunda pues va a ser un número. Ya conocemos los números enteros, reales. La tercera vamos a definir también un número real. También soporta números complejos. Y por último, ya conocemos que soporta los tipos de dato string. Podemos decir que estos son los tipos de datos más comunes que se pueden encontrar en cualquier lenguaje de programación. Y ahora lo que vamos a hacer es a imprimir cada una de estas variables que hemos definido. Vamos a imprimir el tipo, que es como lo reconoce Python, y también el tamaño que consume estas variables en la memoria de nuestro ordenador. Vamos a abrir una ventana de comandos y vamos a ejecutar el script que acabamos de escribir. Hacemos una pequeña corrección porque nuestra variable es boolean data, no es f, y ejecutamos nuestro script. Lo que observamos es que la variable de tipo bool consume 14 bytes. Nosotros esperaríamos que consumiera menos. Sin embargo, en Python toda variable es un objeto. Entonces, esto nos da facilidad para el manejo de datos, pero también implica una pequeña sobrecarga. Vamos a copiar esta instrucción y vamos a imprimir cada una de las variables que hemos definido previamente. Para observar el tamaño que tiene la variable entero, la variable real o float, la variable de tipo de dato complex y la cadena. Terminamos de editar el mensaje. Una de las cosas que es muy útil del Visual Studio Code es que podemos editar en dos secciones del documento simplemente seleccionando lo que queremos editar y presionando Control D. Ejecutamos nuestro programa y podemos ver los tipos de datos más comunes de Python. Vemos bool, int, float, string. Ahora vamos a agregar unos tipos de datos hexadecimal y octadecimal. ¿Qué significa esto? Que las variables de tipo entero, dependiendo del uso que le queramos dar, a veces es mucho más fácil representarlas como números hexadecimales. Realmente son enteros, como lo vamos a apreciar cuando imprimamos el tipo de dato,
Ahora vamos a ver un caso especial del tipo de datos float, que es el concepto de infinito. El concepto de infinito es un número que no se conoce y que es muy grande. Como podemos observar, el número se considera como float y es una constante que se obtiene haciendo un casting del string inf a tipo de dato float. Ahora vamos a empezar a ver el concepto de listas. El concepto de listas es un tipo de datos completamente nativo en Python. Está disponible en otros lenguajes de programación, pero hay que incluir algunas librerías. Y Python incluye este tipo de dato de forma nativa. Y realmente este tipo de dato nos permite representar la información de una forma mucho más clara al ser humano y mucho más manejable. Y podemos observar que una lista puede contener cualquier tipo de dato en su interior. Y no importa que sea de diferentes tipos, por ejemplo entero, booleano, cadenas de texto o inclusive otras listas anidadas. De esta forma se pueden crear estructuras complejas. Además de las listas, Python incluye otro tipo de dato de forma nativa que son los diccionarios. Los diccionarios es una combinación de una llave y un valor. En este caso definimos una variable de tipo diccionario que tiene dos llaves, key01 y key02. Podemos observar ahora en lo que imprime el programa que tenemos tipos de datos float, entero, listas, los que se observan en la pantalla. Ahora vamos a ver un concepto más del tipo de datos float, que es el epsilon. ¿Qué es el epsilon? El epsilon es el número más pequeño con el que se puede realizar una operación matemática de suma y resta, donde Python puede detectar que existe un cambio, que la operación ha afectado el valor de una variable. Esto se ve con un ejemplo. En este caso en la pantalla vemos que el número epsilon se imprime en notación exponencial y traduciéndolo a una notación más clara para nosotros, prácticamente es un 0 con 15 ceros después del punto decimal y un 2. Y para ver el comportamiento de este número vamos a definir dos variables enteras, un number 01 con el valor de 13 y un number 02 que va a ser igual a la resta del number 01 menos este valor epsilon. Al hacer este cálculo, matemáticamente sabemos que number 02 es distinto a number 01 porque hemos restado un valor pequeño. Y comparamos el número 01 con el número 02, observamos que después de la resta, para Python, number 02 es igual a number 01. Por el momento me interesa que nos quedemos con este concepto del valor de epsilon, porque muchas veces es útil si realizamos operaciones de simulación o operaciones que implican muchos cálculos matemáticos, como resolver integrales y cualquier tipo de operación matemática que implique
trabajar con incrementos. Por último, vamos a hacer una mención rápida de los operadores que tiene Python. Podemos ir adelantando que tiene los operadores comunes de la suma, de la resta, del producto, de la exponenciación, el operador de la división, el operador de la división entera y el operador del módulo. Que básicamente nos regresa el residuo de la operación de la división entera. Y esto es todo por el momento. En el próximo video vamos a profundizar un poco más en tipos de datos de Python. Vamos a indagar cómo se manejan las clases, cómo se crean objetos en Python y cosas más interesantes. Te espero en el próximo video.